a todos, hoy os traigo una receta sencillísima, riquísima y que se prepara con solo 2 ingredientes y sin necesidad de emplear harina. Y es que estas empanadillas que te traigo hoy se preparan con arroz cocido y semillas molidas. ¡Listo! Sin harina, sin huevos, sin gomas. Esta receta es perfecta si tienes un resto de arroz blanco que se ha quedado apelmazado y que no apetece comer así. Aunque por supuesto puedes cocer el arroz expresamente para esta receta. El resultado son unas empanadillas crujientes por fuera y jugosas por dentro. Están simplemente riquísimas. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo se preparan estas empanadillas hechas con arroz cocido. Tal como te comentaba, esta receta es perfecta para aprovechar un resto de arroz blanco, pero puede ser que quieras preparar el arroz expresamente para esta receta. Yo voy a cocer una taza de arroz, que es más cantidad de la necesaria, y emplearé el resto en otra cosa. Lo primero que debes hacer es enjuagar bien el arroz con agua fría. Remueve, tira ese agua y repite la operación. Pon a cocer a fuego medio 2 tazas de agua. Y añade un pellizco de sal. Cuando empiece a hervir, añade el arroz. Remueve para que no se pegue y cuece a fuego medio unos 20 minutos. Transcurrido ese tiempo, más o menos, verás que el agua prácticamente se ha absorbido. Tapa el cazo, retira del fuego y deja reposar al menos media hora para que el arroz termine de absorber el agua, pero también para que el arroz se enfríe. Para absorber el exceso de humedad del arroz, voy a emplear semillas de girasol que voy a moler en un molinillo. Puedes emplear igualmente almendra o avellana molidas. Si las mueles en casa, asegúrate de que no quedan trozos, pero no tritures en exceso para que no empiecen a mantecar. Tal como te decía, voy a tomar solo una parte del arroz cocido. Aquí arriba te dejo un par de ideas de cómo aprovechar el resto. Y lo voy a triturar con un pasapuré. Pienso que con una buena procesadora de alimentos se podrá hacer también. Como ves, se obtiene una pasta donde los granos de arroz son casi imperceptibles. Voy a añadir la semilla de girasol molida. Si quieres, puedes añadir también un poquito de sal. Y comienza a mezclar con la cuchara para que se integren perfectamente. Como ves, se obtiene una pasta que cada vez se pega menos. Sigue amasando un poco con la cuchara para que se mezcle todo muy bien. Cuando lo tengas, forma una bolita con la masa. Aceita una espátula o lengua de cocina, rebaña bien los bordes del recipiente y despega la masa del fondo. Ahora, con las manos aceitadas, termina de formar una bola con la masa. Fíjate qué gozada. Divide en porciones. De estas cantidades salen 4 empanadillas hermosas, aunque puedes hacerlas más pequeñas si quieres. Una vez que tengas las porciones divididas, forma bolas con todas ellas. La forma más fácil de estirar las tapas de tus empanadillas es sobre papel de horno. Recorta cuadrados de unos 15 centímetros de lado y engrásalos ligeramente. Coloca las porciones sobre cada uno de ellos. Ahora cubre con un trozo de film plástico de cocina. Aplana un poquito y termina de aplanar con un objeto de fondo plano. Una tabla de cortar, por ejemplo. Uy, he cortado los cuadrados a ojo y creo que los he dejado algo pequeños. Como ves, no aplano los círculos demasiado finos. Si alguna parte ha quedado algo más gruesa, puedes aplanarla un poquito con las manos. Y ve haciendo lo mismo con el resto de las porciones. Tal como te decía, no debes dejar las tapas excesivamente finas para que no se rompan después. Una vez que las tengas, rellena como más te guste, pero que no sea un relleno demasiado húmedo. Intenta no rellenar en exceso para que no tengas después problemas al cerrarlas. Y como ves, para cerrarlas me voy a ayudar del mismo papel de horno. Aplana un poco el relleno para dejar el borde libre. Después cierra el centro presionándolo. Y desde el centro ve presionando hacia las puntas. Hazlo suavemente, presiona pero no aplastes.
Asegúrate también de que no se sale el relleno. Es una masa blandita, que se va a unir simplemente presionando con los dedos. No hace falta repulgar. Voy a darle una forma bonita al borde y ya estaría lista. Y voy a hacer lo mismo con las demás. Están bien cerradas cuando no se nota la unión de las dos tapas. Aquí ves, por ejemplo, que se nota un poco. Bueno, pues voy a volver a presionar suavemente para cerrar bien. Una vez que tienes listas tus empanadillas, calienta aceite a fuego medio alto. Mi cocina tiene 9 posiciones y yo voy a freír en las 7. El aceite debe cubrir unos 3 centímetros para que las empanadillas queden bien sumergidas. Para saber si el aceite está suficientemente caliente, introduce un palillo. Si burbujea, está listo para freír. Engrásate un poquito los dedos para que no se te peguen las empanadillas y ve poniéndolas en el aceite. No debería, pero si ves que te cuesta manipularlas, puedes meterlas al aceite directamente con el papel de horno. Nada más ponerlas en el aceite, sepáralas con un tenedor porque tienden a juntarse y a pegarse. Y el momento que endurecen un poquito, puedes soltarlas. Fríe a fuego medio alto hasta que se doren un poco y da la vuelta para sellar por el otro lado. Si esperas mucho, te pasa lo que me ha pasado en una por esperar algo más de la cuenta, que se abre un poquito la masa para que salga el vapor de dentro. Vuelve un par de veces más hasta que se doren por los dos lados. Al ser la masa más gordita, tardan algo más que una empanadilla normal. Y cuando están listas, escurre bien el aceite y saca a un plato. Y haz lo mismo con el resto. Colócalas en el aceite con cuidado y sujeta al comienzo para que no se peguen. Vuelve tan pronto como la parte inferior endurezca lo suficiente y vuelve un par de veces más hasta que estén doraditas. Y cuando están listas, sirve inmediatamente, que como mejor están, es calentitas. Mira qué maravilla de empanadillas tienes en un momento y con unos ingredientes de lo más sencillos. Mira qué bien que quedan, mira qué tostaditas están por fuera. Y voy a abrirlas para que veas cómo quedan por dentro. Bueno, pues ya estás viendo cómo se abren. Son crujientes, pero para nada duras. Como ves, tienen una capa crujiente fuera y por dentro quedan tiernas. Están buenísimas. Y lo bueno es que aunque están fritas, no absorben demasiado aceite. Y nada más, yo me voy a comer ya mis empanadillas calentitas y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. Un saludo a todos.